Buenas noches, entonces, bienvenidos a su ciclo de capacitación de gestión. En este momento vamos a hablar sobre indicadores, ¿no? El modelo de medición considerando un modelo metodológico que se denomina el direccionamiento estratégico operacional. Este modelo metodológico visibiliza la organización desde dos componentes. El primer componente es el modelo del direccionamiento estratégico que se va a desplegar en unos niveles. Y el segundo componente, pues, es el modelo operacional. Por eso el modelo se denomina direccionamiento estratégico operacional. Básicamente, este modelo de gestión se sustenta en tres teorías o tres fundamentos teóricos. El primer fundamento teórico es el marco lógico de despliegue, de secuencia e interacción. El otro modelo, pues, es el cuadro de mando integral, vinculado con el concepto de Robert Kaplan y David Norton. Está relacionado mucho con el concepto de Balance Scorecard, de hecho es el Balance Scorecard, y el otro, pues, modelo teórico está relacionado con el modelo de Michael Porter, ¿no? La gestión y administración por procesos. Entonces, para eso, ustedes tienen un documento técnico. Muy bien, entonces en su documento técnico ustedes van a poder visibilizar estos dos componentes y lo que nos compete este día es los niveles de gestión, ¿sí? ¿Qué representan los niveles de gestión? Es la manera como la organización puede desplegarse en su gestión para la toma de decisión. Evidentemente, todo deberá partir desde la conceptualización de la política institucional. No puedo medir en una organización o no puedo evidenciar el desempeño de una organización si es que no tengo desplegada la política institucional. La política institucional puede estar visualizada o puede estar aterrizada en la misión, en la visión, en los factores críticos del éxito y también en los valores institucionales. La misión va a orientar, o la misión está ahí para orientar el giro del negocio y por ende generar métricas e indicadores operacionales. Mientras que la visión está para visualizar el giro del negocio en el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo, visualizando o estableciendo objetivos estratégicos, por lo que también tengo que establecer indicadores que monitoreen el desempeño de esos objetivos estratégicos, ¿ya? Por eso voy a tener dos tipos de indicadores. Unos indicadores que están relacionados con indicadores estratégicos y otros indicadores relacionados con indicadores de proceso o indicadores operacionales. En general, los indicadores estratégicos y los indicadores operacionales se pueden definir como indicadores de desempeño. En el común o en el argot común de la gestión, todo es un KPI, absolutamente todo es un KPI. ¿Qué es un KPI? Es un indicador clave de desempeño. Un indicador clave de desempeño es una métrica que monitorea el desempeño que puede ser de una organización, de una unidad de negocio, pero también puede monitorear un producto, un servicio, o de plano un conjunto de acciones que coadyuvan a la generación de los productos y servicios, o un conjunto de acciones que están coadyuvando como proyecto, sosteniendo los objetivos estratégicos institucionales. Pero entonces tenemos muchas métricas. Tenemos métricas estratégicas, tenemos métricas operacionales, tenemos métricas en talento humano. ¿Cómo los organizo? ¿Cómo las puedo organizar? Bueno, primero, conociendo que el direccionamiento estratégico tiene dos componentes claves que son desplegados en niveles de gestión. Recordemos, el direccionamiento estratégico operacional en su organización tiene dos componentes, un componente estratégico y un componente operacional. Estos dos componentes coadyuvan al cumplimiento de la política institucional. Por lo tanto, el componente estratégico como el componente operacional debe ser medido, monitoreado a través de indicadores de desempeño. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver qué significa primero un indicador de desempeño. Esta definición viene dada por una norma de calidad que es la ISO 9004. La ISO 9004 es una norma que está vinculada a la mejora continua y me dice lo siguiente. Una organización debería evaluar su progreso en el logro de sus resultados planificados frente a la misión, visión, políticas, estrategias y objetivos. Entonces aquí tengo el primer punto de vista. Vamos a ver. ¿Dónde tengo que monitorear los indicadores? ¿O qué es lo que se debería monitorear en los indicadores? Las métricas y los indicadores de desempeño me sirven para evaluar la política institucional. La política
Y la política institucional, direccionamiento de la alta dirección, viene dado por algo que se denomina 4 pilares del direccionamiento estratégico. Estos 4 pilares son la misión, que usted conoce que la misión representa la razón de ser. Esto básicamente representa la razón de ser. Y la razón de ser básicamente está relacionado con el giro del negocio, con la gestión de operaciones. ¿De acuerdo? Entonces la razón de ser está relacionada con el giro del negocio, lo que desde el punto de vista de procesos o de sistemas de gestión de calidad, eso se llama gestión en las operaciones, ¿sí? Ahí se encuentra su cadena de valor, ahí está su razón de ser, ahí se genera todos los elementos para que usted pueda proveer de productos y servicios. Pero también los indicadores deberían monitorear la visión. ¿Qué es la visión? La visión es el querer ser institucional. Siempre la visión tiene una escala temporal. Por lo tanto, todos los indicadores que usted vaya a plantear tiene que visibilizarse, tiene que establecerse en métricas temporales vinculadas a la visión. Si usted tiene una visión al 2025, usted debería formularse indicadores con metas al 2025. Metas en función de una línea base establecida al 2022, metas al 2023, metas al 2024 y metas al 2025 para asegurar el cumplimiento de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la visión podemos decir que se despliega en los objetivos estratégicos institucionales. Los objetivos estratégicos institucionales, de manera general en los objetivos institucionales. Luego tiene un componente de la política que se denomina factor crítico de éxito. ¿Qué son los factores críticos de éxito? Estos factores críticos de éxito representan los recursos que requiere la operación para el cumplimiento de la visión y para asegurar el cumplimiento de los requisitos en los productos y servicios. Entonces, si usted se da cuenta, los factores críticos de éxito está vinculado con sus procesos habilitantes, con sus procesos de soporte a las operaciones. Básicamente existirán métricas o indicadores vinculados al uso eficiente de los recursos. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Métricas o indicadores, ¿sí? O indicadores con vinculación o vinculados al uso eficiente de los recursos. Y siempre es importante asegurar todo esto en cumplimiento de los valores institucionales, ¿sí? Entonces, todo arranca de una definición, de una declaración de política. Es más sencillo tener la casa en orden cuando usted tiene definido su giro de negocio, tiene definida su cartera de servicios, tiene establecido su data de mediano y largo plazo y conoce y asegura el cumplimiento de los recursos y mecanismos que necesita para las operaciones. Eso lo podemos denominar política institucional o de plano también lo podemos denominar pilares del direccionamiento estratégico. ¿Ok? Listo. Entonces, a estos cuatro elementos los voy a colocar o los voy a definir como política institucional. También los voy a denominar como pilares del direccionamiento estratégico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿O qué es lo primero que tiene que hacer la organización para comenzar? Defina, por favor, los pilares de su direccionamiento estratégico. Dese tiempo para conceptualizar correctamente su giro de negocio, su cartera de servicios. Establezca las métricas para esa operación. Identifique cómo quiere visualizar su organización en el mediano y largo plazo y asegure que tiene los recursos para el cumplimiento de esas operaciones. Entonces, el primer paso es definir los pilares del direccionamiento estratégico. Luego me dice esta norma, dice, oiga, estas métricas, este progreso, ¿no es cierto? No solamente se tiene que evaluar en la parte de arriba, sino también en todos los niveles, en todos los procesos y en todas las funciones pertinentes. Eso me da una reflexión técnica. Primero, los indicadores tienen una jerarquía. Sí, efectivamente, los indicadores tienen una jerarquía. Y esa jerarquía viene a través del modelo del direccionamiento estratégico y su despliegue. Usted en su organización va a tener al menos 3 niveles de gestión. Toda organización al menos tiene 3 niveles de gestión. ¿Cuáles son esos 3 niveles de gestión?
¿sí? El primero se denomina gestión, propiamente dicho, toma el nombre de gestión. El segundo nivel lo vamos a denominar nivel de resultado. Y un tercer nivel lo vamos a llamar nivel de desempeño. ¿Ya? Esta es la representación de cualquier organización en niveles de gestión. Su organización va a tener 3 niveles de gestión. Si es que es grande o pequeña, usted puede administrar estos niveles. ¿Ya? La idea es que estos 3 niveles se bifurquen o se desplieguen correctamente en los 2 componentes. Un componente basado en la estrategia y otro componente basado en la operación. Con eso aseguramos la jerarquía de la medición. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de gestión, técnicamente tendré un tipo de indicador. A ese tipo de indicador lo denominaré indicador de gestión, ¿cierto? Aquí tengo indicador de gestión. ¿Por qué se llama indicador de gestión? Pues se llama indicador de gestión porque pertenece al nivel gerencial. Luego, habrá una relación causa-efecto con el indicador de gestión. Es decir, tengo que hacer un drill down, tengo que entrar en el detalle de ese indicador de gestión para verificar unas métricas que gestionan el mismo indicador. Ese tipo de indicador se denomina indicador de resultado. Los indicadores de resultado básicamente representan la relación causa-efecto al cumplimiento de los indicadores de gestión. Los indicadores de resultado están a nivel de jefaturas principalmente, ¿no? A nivel de jefaturas y coordinaciones. Si se llama resultado, entonces yo tengo un indicador de resultado. Normalmente el indicador de resultado tiene un símbolo, ¿no? Tiene un apodo, podríamos decir, ¿no? Son los famosos KPRs. ¿Qué es un KPR? Un KPR es un key, que es una clave, un process, que está orientado al proceso, y una R de result. Entonces, un indicador de resultado es un indicador de proceso, de los resultados del proceso, ¿sí? Luego tengo una relación causa-efecto en el siguiente nivel. A ese nivel lo denominamos nivel de desempeño. Y técnicamente yo voy a tener un indicador de desempeño. Entonces tengo indicadores de desempeño. Podemos decir lo siguiente. Los indicadores de desempeño, que generalmente son indicadores de cumplimiento, tienen una relación causa-efecto con los KPRs, que son indicadores de resultado. Y estos indicadores de resultado sostienen el impacto estratégico de la organización. Y estos indicadores se denominan indicadores de gestión. ¿Existe una jerarquía en la medición? La respuesta es sí. Existe una jerarquía de medición dado por el despliegue del direccionamiento estratégico en sus diferentes niveles. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué mide cada uno de estos indicadores? En general, los indicadores de gestión deberían estar apuntalando a la misión y a la visión. Ese es el objetivo de un indicador de gestión, porque no puedo monitorear el cumplimiento de la misión y el cumplimiento de la visión sin la determinación de objetivos. Por lo tanto, si usted tiene que implementar algo en su organización, lo primero que tiene que identificar es la política estratégica y los objetivos institucionales o los objetivos estratégicos. El nivel de gestión es el nivel de la alta dirección. Y la alta dirección es la responsable de determinar indicadores de gestión con base y fundamento en los objetivos estratégicos. ¿Dónde están los objetivos estratégicos? En el nivel de gestión. Entonces, aquí tengo objetivos estratégicos. ¿Quién es el responsable de determinar objetivos estratégicos? Ya lo dijimos. La alta dirección. ¿Quién es alta dirección? La alta dirección puede ser un director, puede ser un CEO, puede ser la alta gerencia, o de plano, la alta dirección abarca directores y gerencias de las diferentes áreas que toman decisión para el cumplimiento de la misión y para el cumplimiento de la visión, ¿sí? Entonces, objetivos estratégicos son medidos por indicadores de gestión. Ahora, estos indicadores de gestión, ¿cómo deberían estar vinculados a los objetivos estratégicos? El modelo de Robert Kaplan y David Norton me da la solución. El modelo de Kaplan en el Balanced Scorecard me indica que los objetivos estratégicos deberían estar organizados, deberían estar armonizados en perspectivas. Entonces, técnicamente, la alta dirección
debería visibilizar los objetivos estratégicos institucionales para el cumplimiento de la misión y visión en perspectivas o ejes estratégicos. ¿Cuántos estratégicos plantea el doctor Kaplan? 4 ejes estratégicos. Los objetivos estratégicos deberían estar armonizados en 4 perspectivas denominadas. Perspectiva financiera. Ahí están todos los indicadores financieros. Perspectiva del cliente. Ahí están todos los indicadores vinculados al mercado, satisfacción, cuota. Hay otros indicadores vinculados a algo que él lo denomina la perspectiva de los procesos internos. Estos indicadores tienen el enfoque de productividad, ¿sí? Y monitorean el pulso del cumplimiento de los requisitos de la gestión de las operaciones, ¿sí? Y finalmente, pues, él plantea un tipo de indicadores o unas métricas denominadas aprendizaje y crecimiento. Aquí tengo otro tipo de perspectiva que se llama aprendizaje y crecimiento. Entonces, al menos una organización debería tener 4 tipos de indicadores de gestión si es que yo organizo mis objetivos estratégicos en estos 4 ejes estratégicos. Yo voy a tener indicadores de gestión financieros, un ejemplo, rentabilidad, rendimiento sobre la inversión. Debería tener indicadores de gestión en el eje del cliente, un ejemplo puede ser incremento de cuota, la satisfacción del cliente. Indicadores de gestión desde el punto de vista de procesos internos o de gestión de operaciones, cualquier indicador vinculado a la gestión de productividad, y otros indicadores vinculados al aprendizaje y crecimiento. El aprendizaje y crecimiento se relaciona con los factores críticos del éxito. Por lo tanto, si los factores críticos de éxito representan o están relacionados con los mecanismos o con el uso eficiente de los recursos, al menos debería tener indicadores de gestión para talento humano, indicadores de gestión para la infraestructura que genera operación y probablemente indicadores de gestión que está relacionado con el uso eficiente del presupuesto. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos el concepto de indicador de gestión. Ya tenemos el concepto de la jerarquía que tiene el indicador de gestión y cómo se vincula el indicador de gestión con los objetivos estratégicos y cómo estos objetivos estratégicos deberían estar organizados en perspectivas. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de determinar estos indicadores de gestión y estos objetivos estratégicos vinculados a la política institucional? La alta dirección. Entonces, efectivamente, desde una óptica de estructura organizacional o desde el punto de vista de organigrama, si quiero verlo de esta manera, la alta dirección viene a ser la punta de esta pirámide. Aquí está la alta dirección. Pero la alta dirección no puede ser juez y parte, por lo tanto tiene que desconcentrar la toma de decisión en otros actores. Esos actores pueden ser gerentes y directores. Aquí tengo las gerencias y direcciones, o gerentes y directores. Gerencias y direcciones, ¿no? Depende de cómo usted tiene definida su estructura organizacional. Puede ser que usted tenga una estructura organizacional completamente jerárquica, o puede ser que usted tiene una estructura organizacional. Tengo el nivel de gestión liderado por las gerencias y direcciones. Ahora vamos al nivel de resultado. Recuerden que en este momento estoy visibilizando el componente estratégico. Y me voy a concentrar en el componente estratégico. ¿Qué coadyuva el cumplimiento de los objetivos estratégicos? La estrategia. Muchas veces las organizaciones tienen armonizada la estrategia en algo que se llama programas estratégicos. Entonces podemos decir que el nivel o en el nivel de resultado yo tengo estrategia o programas estratégicos. Viene la pregunta, oiga, ¿y quién es responsable de la determinación de la estrategia y programas estratégicos? No lo duden, son las gerencias y direcciones. Bien, el resultado de la estrategia, ¿sí? El resultado de la estrategia coadyuva el cumplimiento de los objetivos estratégicos. ¿Se mide la estrategia? Técnicamente no se debe medir. La estrategia se plantea. Se plantea una estrategia en función de un plan de negocios o en función de un conjunto de proyectos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Pero, desde el punto de vista operacional, se plantea una estrategia y organiza a la gestión institucional por procesos
Y las métricas de los procesos representan los indicadores de resultado, ¿sí? Desde el punto de vista estratégico, básicamente yo tengo indicadores de gestión, a no ser que usted haya desplegado el siguiente nivel. El siguiente nivel se denomina desempeño. Es decir, la estrategia sostiene los objetivos estratégicos. Pero, ¿qué sostiene la estrategia? La estrategia es sostenida por los programas o por el conjunto de proyectos de gasto corriente o gasto de inversión que se van planteando para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, en el nivel de desempeño, yo tendría proyectos y dentro de estos proyectos institucionales, yo voy a encontrar dos tipos, ¿no? Puede ser proyectos de gasto corriente o proyectos de inversión. Proyectos de inversión. ¿Será que tengo que colocarle una métrica a estos proyectos? La respuesta es sí. Usted tiene que colocarle una métrica a estos proyectos. Al ser el proyecto un coadyuvante al cumplimiento de la estrategia y por ende un coadyuvante al cumplimiento del objetivo estratégico, los proyectos sí deben ser medidos. ¿Con qué tipo de indicadores? Bueno, pues los proyectos se los mide con indicadores de desempeño o indicadores KPIs. Entonces yo tengo KPIs de proyectos y hay muchos indicadores homologados para la gestión por proyectos, ¿sí? Entonces usted puede colocar, por ejemplo, el índice de avance de obra o el índice de avance de hitos, el cumplimiento financiero, el cumplimiento en las compras. Todos son indicadores y métricas chiquitas que coadyuvan al proyecto. En el momento en que estoy ejecutando el proyecto, técnicamente estoy ejecutando el programa estratégico y por ende el cumplimiento del objetivo. Pero ojo, esto no puede ser solamente de un solo lado. Tiene que estar vinculado con el componente operacional. Entonces, ¿los proyectos se miden? Sí, definitivamente los proyectos se miden y se miden con KPIs, con indicadores de desempeño. Entonces, los proyectos institucionales efectivamente sí se miden y se miden con KPIs. Normalmente los KPIs que usted va a encontrar ahí son KPIs de cumplimiento. Son KPIs de cumplimiento, ¿no? ¿Qué es un KPI de cumplimiento? El típico KPI que es ejecución multiplicado por 100% dividido para la planificación. ¿Sí? Dividida para la planificación. Entonces, un ejemplo de KPI de cumplimiento, bueno, puede ser hitos ejecutados, hitos de proyecto, ¿no? Hitos ejecutados y por 100% sobre hitos planificados. Puede ser presupuesto de proyecto ejecutado dividido para presupuesto de proyecto planificado. ¿Habrá otro nivel de desempeño más deep, más profundo? La respuesta es sí, claro que sí. Porque por concepto, el proyecto se despliega en actividades puntuales que tienen un inicio y tienen un fin. Porque ese es el concepto del proyecto. El proyecto es un conjunto de actividades que tienen un inicio, un fin y además generan un producto único. Ese producto único debería coadyuvar a la estrategia y por ende coadyuvar a los objetivos estratégicos. Entonces, si acaso usted quiere medir un nivel de detalle adicional, podríamos tener un indicador de actividad de proyecto, ¿sí? Efectivamente, las actividades de proyecto también se encuentran por acá, por el nivel de desempeño. ¿Quién es el responsable de generar la estrategia? Sí, efectivamente, la alta gerencia, los directores y gerencias, más sin embargo, la generación del proyecto normalmente recae a nivel de jefaturas, ¿cierto? Entonces podemos decir acá que las jefaturas se encuentran en este nivel de resultado. Aquí tengo jefaturas y coordinaciones, ¿no? Depende de cómo usted tenga desplegado o definido su estructura organizacional. Normalmente las jefaturas definen el objetivo del proyecto y este proyecto es ejecutado a través de jefaturas, pero también a través de los mandos medios. Los mandos medios están como en la frontera entre el nivel de resultado y el nivel de desempeño. ¿Dónde se encuentran los mandos medios? Por aquí. Mandos medios. Finalmente, si usted quiere tener una métrica específica de una actividad de proyecto, acuda, ¿sí?, al seguimiento y evaluación de los mandos operativos que están ejecutando esas tareas, ¿sí? Acá podríamos tener
mandos operativos. Ok, entonces, podemos decir lo siguiente. La estrategia se mide, en general, el componente estratégico, sí es medido. ¿Cuáles son los indicadores vinculados al componente estratégico? Depende. Si la organización es grande, compleja, robusta, tiene mucha secuencia e interacciones con aliados estratégicos y otras organizaciones, y quién sabe, además del Estado, pues la organización tiene 3 niveles de métricas en el componente estratégico. La organización va a tener indicadores de gestión que miden los objetivos estratégicos armonizados, clasificados, organizados en 4 perspectivas. Indicadores de gestión financiero, indicadores de gestión del cliente, indicadores de gestión vinculados a las operaciones que es su giro de negocio, indicadores de gestión relacionados al menos con talento humano, infraestructura y control presupuestario. Si esta es una organización grande, muy probablemente el conjunto de proyectos los va a asociar en programas, si es que es una organización grande. Entonces, en una organización grande usted tiene indicadores de resultado de programa, que es un conjunto de proyectos, programa estratégico. Y finalmente usted va a tener unos indicadores de desempeño que están vinculados a los proyectos, generalmente de inversión y, por qué no, algunos de gasto corriente. En una organización mediana, basta con 2 tipos de indicadores en el componente estratégico. Indicadores de gestión e indicadores de desempeño de proyectos. Diego, ¿es necesario tener proyectos coadyuvantes al cumplimiento de los objetivos? Yo le digo que sí. Es necesario establecer un objetivo de corto, mediano plazo, y en ese objetivo de corto, mediano y plazo, implementarlo a través de un proyecto, y ese proyecto puede estar coadyuvando al cumplimiento del objetivo, y por ende, cuando cumple el objetivo, usted cumple con la visión institucional. Ok, entonces avancemos con el componente operacional, ¿sí? De igual manera, como se ha desplegado el componente estratégico, yo tengo que desplegar el componente operacional. En el componente operacional usted va a encontrar algo que se denomina un enfoque basado en procesos. ¿Cuál es el enfoque basado en procesos? Es desplegar la misión, la visión, los factores críticos de éxito en procesos. El modelo de Michael Porter indica que existe al menos 3 tipos de procesos. Existen procesos gobernantes, procesos agregadores de valor y procesos habilitantes. Vamos a ver, ¿dónde está eso? En el nivel de gestión. Entonces, técnicamente lo que voy a tener aquí son procesos en el nivel de gestión. Vamos a ponerle por acá, ¿no? En el nivel de gestión, una organización la voy a gestionar, valga la redundancia, la voy a gestionar por procesos, ¿ya? Es decir, yo puedo representar su organización o su unidad de gestión por procesos. Y esos procesos básicamente estarán relacionados con lo siguiente: procesos gobernantes, procesos agregadores de valor y procesos también se les denomina de soporte o habilitantes. ¿Sí? Estos procesos tienen un enfoque de cumplimiento a la política institucional. Por ejemplo, los procesos gobernantes tienen una correlación directa al cumplimiento de la visión institucional. Los procesos agregadores de valor tienen una correlación directa al cumplimiento de la misión institucional. Mientras que los procesos habilitantes están relacionados con el aseguramiento de los factores críticos de éxito. ¿Qué eran los factores críticos de éxito? Los mecanismos que me permiten asegurar la gestión de las operaciones. Dicho esto, una típica organización por procesos normalmente tiene lo siguiente. Tiene una organización o tiene procesos gobernantes o tiene un proceso gobernante denominado direccionamiento. Puede ser un direccionamiento institucional. Este es un proceso gobernante donde visualiza las políticas institucionales de la... Mire la diferencia. El componente operacional, que es el enfoque basado en procesos, es su día a día que sostiene la estrategia. ¿Sí? Usted en el enfoque operacional o en el componente operacional
trabaja todos los días en torno a la estrategia, ¿sí? Mientras que en los proyectos usted trabaja con una triple restricción. Restricción en costo, restricción en producto, ¿cierto? En recursos y en alcance. Entonces, usted en cualquier momento va a tener un proyecto que se va a acabar porque cumplió con el producto final, pero los procesos no. Los procesos representan su área clave de resultado de todos los días que están vinculadas a la gestión estratégica. Pensar que yo trabajo todos los días en torno a la estrategia es uno de los pensamientos del doctor Kaplan, ¿no? Entonces, desde esa óptica, yo tengo tres tipos de procesos. Procesos gobernantes como el direccionamiento institucional, procesos agregadores de valor que desde el punto de vista de Michael Porter tengo procesos de investigación y desarrollo. Una actividad de investigación y desarrollo garantiza el fortalecimiento institucional de corto y mediano plazo, al menos. Tengo procesos de gestión de operaciones, donde aquí se encuentra su producción o aquí se encuentra sus servicios. Y finalmente, pues tengo unos procesos de gestión comercial. Los procesos de gestión comercial están relacionados con el cliente, en torno al cliente, ¿sí? Mire que hay objetivos en torno al cliente, pero aquí tengo actividades en torno al cliente. El objetivo puede ser incremento de cuota de mercado, ¿sí? Pero para eso yo tendré que hacer actividades diarias de prospección, ¿de acuerdo? El objetivo puede ser incrementar la productividad en la perspectiva de los procesos internos. Pero asimismo, yo tengo que hacer todos los días producción o tengo que todos los días generar seducción, generar procesos de servicio para proveerle a usted de productos y servicios. Entonces, la estrategia es establecer el horizonte, pero los procesos es generar su área clave de resultado de todos los días, ¿sí? Existirán otros procesos, como los procesos de soporte o procesos habilitantes, dados por la conceptualización del doctor Porter, que pueden ser recursos humanos, puede ser, por ejemplo, procesos vinculados a gestión administrativa o mantenimiento. De manera general, podríamos decir que aquí se encuentra la gestión administrativa financiera, a no ser que usted se dedique a hacer gestión financiera, ¿sí? Y asesoría financiera. En este caso, la asesoría financiera sería su cadena de valor. Pero en general, la gestión administrativa financiera es soporte a las operaciones. Tengo también procesos como TICs, tecnologías de información y comunicación. Y evidentemente tengo, desde el punto de vista legal, Decreto Ejecutivo 2393, si usted es una organización de más de 100 personas, usted por ley tiene que tener seguridad, salud ocupacional. Y a veces, pues, la gestión ambiental se encuentra también. SSA, Seguridad, Salud y Ambiente, se encuentra como proceso habilitante. Entonces, ¿estos procesos tienen que medirse? Pues sí, la respuesta es sí, tengo que medirlos. Pero los mido en el siguiente nivel. Es decir, el modelo del direccionamiento estratégico, desde el punto de vista de procesos, plantea tener un proceso de direccionamiento institucional. Pero este proceso gobernante de direccionamiento institucional definió los objetivos en el componente estratégico. El proceso de gestión de operaciones representa el día a día de la organización, pero este proceso de gestión de operaciones está generando productos y servicios que se encuentran en el nivel de resultado. Del proceso de gestión de operaciones salen los productos. Entonces, las métricas de gestión de los procesos se encuentran en el nivel de resultado, midiendo principalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para los productos y para los servicios. ¿De acuerdo? ¿Cómo se miden estos productos y servicios? Estos productos y servicios, pues, se medirán con estos KPRs, ¿no? Por eso se encuentra en el siguiente nivel. Estos productos y servicios se miden con KPRs, indicadores de resultado de proceso, ¿sí? Y estos indicadores de resultado de proceso tienen una relación causa-efecto con el cumplimiento del objetivo, porque estos KPRs representan el día a día de todos los procesos.
acuerdo? Entonces, en el nivel de, en el componente operacional, ¿tengo indicadores? Sí, principalmente desde el punto de vista de procesos, usted va a tener indicadores de resultado. ¿Qué son los indicadores de resultado? Los indicadores de resultado monitorean el desempeño del proceso. Sí, aquí mido el desempeño del proceso. En los indicadores de resultado, usted evidencia el cumplimiento de los requisitos. Cumplimiento de los requisitos para los productos y servicios. Ahora bien, ¿qué tengo en los siguientes niveles? En los siguientes niveles yo tengo los procesos en actividades. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades. Y estas actividades generalmente son modeladas o representadas en procedimientos. Entonces, en el nivel de desempeño, en el siguiente nivel de gestión, yo tengo actividades del proceso. Vamos a ponerle por aquí. Ahí se me salió la pantalla. En el siguiente nivel de gestión yo tengo las actividades del proceso y las actividades del proceso pueden ser representadas en procedimientos. Estas actividades del proceso básicamente son procedimientos. ¿Se miden los procedimientos? Es una buena pregunta. Realmente usted no tiene que monitorear la métrica del procedimiento. Usted tiene que cumplir el procedimiento. Pero si acaso usted quiere colocar una métrica en las actividades del proceso, estas métricas también se denominan indicadores de desempeño, pero indicadores de desempeño vinculados a los tiempos o vinculados a las mudas de proceso. ¿Qué es una muda? Una muda es desperdicio. Entonces, las métricas que voy a encontrar aquí son KPIs, efectivamente, porque son indicadores de desempeño, vinculados a tiempos y vinculados a mudas. Recuerde, ¿qué son mudas? Mudas representa desperdicio. ¿En dónde me dice que una muda es desperdicio? La muda es desperdicio desde el punto de vista de Kaizen. ¿Qué es Kaizen? Kaizen representa mejoramiento continuo. ¿Qué es el mejoramiento continuo? Es una forma de asegurar que el proceso cumpla un estándar y adquiera nuevos estándares a través de la visión planteada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de indicadores usted podría encontrar aquí? Estos indicadores normalmente se denominan indicadores de tiempos como el tiempo de ciclo. ¿Qué es el tiempo de ciclo? El tiempo de ciclo es el tiempo total para generar un producto. El tiempo de ciclo incluye las pérdidas de tiempo. Por lo tanto, usted tiene que monitorear el porcentaje de pérdidas en su proceso y en función del porcentaje de pérdidas en su proceso, usted puede costear los costos de no calidad. ¿Cómo se mide esto? Bueno, con una fórmula muy sencilla de suma y resta, donde me dice que tiempo de ciclo es igual a tiempo ideal o tiempo de procesamiento más la pérdida. De aquí lo que me interesa técnicamente es despejar la pérdida. Entonces, despejamos la pérdida. Vamos a ponerle así. De aquí me interesa despejar la pérdida. Y el porcentaje de pérdidas va a ser igual a TC, que es el tiempo de ciclo, menos TP, que es el tiempo de procesamiento o tiempo ideal, dividido todo para TP, que es el tiempo ideal. Evidentemente, todo esto multiplicado por 100%. Entonces, hay unas premisas técnicas. En su libro, Mejoramiento de Procesos, el señor Harrington, James Harrington, indica que un proceso está bajo control cuando se manejan pérdidas de hasta el 1% de pérdidas. Entonces, si es que usted, después de hacer este ensayo, en el flujograma que despliega las actividades del proceso, comienza a tomar tiempos y movimientos y hace el cálculo de la pérdida, y si la pérdida es menor al 1%, entonces su proceso está bajo control. Un alcance hace el doctor Kaplan en su libro Cuadro de Mando Integral.
Y el doctor Kaplan dice que, bueno, lo que pasa es que no todos somos producción, también hay empresas de servicio. Y él hace un ensayo estadístico y propone que un proceso está bajo control cuando las pérdidas pueden alcanzar hasta el 5%. Entonces yo le comino a que usted haga un ensayo de tiempos y movimientos en el diagrama de flujo de su proceso. Y a propósito, el diagrama de flujo tiene que estar coadyuvando a la estandarización del mismo y a la provisión de sus productos y servicios, y calcule la pérdida. Cuando usted se da cuenta que la pérdida va a superar el 1% o el 5%, que es fijo, porque obtener el 1% o el 5%, a no ser que tenga un workflow o un proceso automatizado, seguro va a tener pérdidas. Entonces, cuando usted visualice este concepto de pérdida, usted puede costear los costos de no calidad y se va a dar cuenta por qué la baja rentabilidad en su organización. Otro tipo de indicador es asegurar la reducción de mudas. Técnicamente existen 7 mudas en procesos o 7 desperdicios en procesos. Eso lo vamos a ver después del break. Pero por ahora usted tiene que hacer lo siguiente o reconocer lo siguiente. En la estrategia, a no ser que su organización sea, a no ser que su empresa sea muy grande, muy robusta, con procesos secuenciales que interactúan con otros aliados estratégicos, usted tiene 3 jerarquías de medición. Indicadores de gestión que miden objetivos estratégicos, indicadores de resultado que medirían básicamente programas estratégicos e indicadores de desempeño que miden proyectos. Si usted es una organización pequeña, mediana industria, probablemente solo tiene 2 niveles de medición. Indicadores de gestión vinculados a los objetivos e indicadores de desempeño vinculados a los proyectos. En cualquier instancia, usted, desde el punto de vista operacional, va a tener 2 métricas. Indicadores de resultado, que básicamente monitorean el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios, e indicadores de desempeño vinculados al comportamiento del proceso basado en las esperas, e indicadores de cumplimiento de procedimiento o indicadores de cumplimiento del objetivo de reducción de desperdicio. Eso sería como el primer alcance o la primera parte de esta ponencia, ¿no? Indicarles que efectivamente su organización tiene que ser medida. El primer criterio de medición o el primer punto para poder establecer la medición es definir correctamente una política institucional. No puedo desplegar indicadores de desempeño ni indicadores de gestión si no tiene clara la misión y visión. En función de la misión y visión tiene que desplegar el componente estratégico. Al desplegar el componente estratégico, visualizo los indicadores estratégicos. Luego, como ya tengo la estrategia definida, en la estrategia genero la operación. En el momento en que genero la operación, tengo claridad mi misión. Y como tengo claridad en la misión, tengo claridad en los productos y servicios. Entonces tengo que colocar métricas a la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos de los productos y servicios. Y asimismo, y para monitorear las mudas de proceso, establezco métricas en los tiempos de ciclo o en las pérdidas de tiempo por cada uno de los procesos, principalmente en los procesos de gestión de operaciones. Ok, ¿qué vamos a ver después, no? Bueno, vamos a ver un poco más de detalle, ¿no? O sea, ¿qué tipos de indicadores deberían estar vinculados en el componente estratégico? ¿Cuáles indicadores deberían estar vinculados en el componente operacional? ¿Y cómo debo definir el objetivo? Porque normalmente las organizaciones lo que hacen es crear objetivos un poco ambiguos, ¿no? Aterrizando una visión que también es ambigua, ¿sí? Uno define una visión sin escala temporal. Entonces, la idea es desplegar una visión temporal para definir métricas temporales en los 2 niveles de gestión para el cumplimiento de la política, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es un breve video, ¿no? Básicamente, este video resume lo que vimos la primera parte, establece los lineamientos relacionados con el componente estratégico. Y la idea de este video es que comprendamos cómo se pueden organizar estos indicadores de gestión tanto en objetivos, ¿no es cierto? Y cómo estos objetivos se están administrando en perspectivas, ¿no? Hay que mencionar, yo mencionaría algo, ¿no? Los indicadores en general tienen un nombre súper acuñado, ¿no? Que le llaman indicadores de desempeño.
Entonces, ¿todo es un indicador de desempeño? Bueno, la respuesta es sí, todo es un indicador de desempeño. Es un nombre que ya está acuñado, ¿no? Todo es un KPI. Más sin embargo, existe una jerarquización de KPIs. Hay KPIs estratégicos denominados indicadores de gestión. Hay KPIs operacionales o KPIs de resultados denominados indicadores de resultado. Y hay KPIs, que son KPIs operativos, KPIs chiquitos, que son básicamente indicadores de desempeño operativo, ¿no? Entonces, cuando usted escuche la palabra indicador de gestión, indicador KPI, bueno, usted tiene que reflexionar en qué nivel de gestión usted va a medir. ¿Por qué? Porque no está bien que confundamos jerarquías. Un indicador de tiempos no es un indicador de gestión. Un indicador SLA, un indicador de movimientos, no es un indicador de gestión. Un indicador de gestión está vinculado a un objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico monitorea y administra el cumplimiento de la misión y de la visión. Un indicador de gestión, como rentabilidad, tampoco es un indicador operativo, ¿sí? Si usted le menciona un indicador de rentabilidad, probablemente un mando operativo, no por hacer de menos, no le va a entender. Y no es porque no quiera, es porque no esté en su nivel. Pero si usted le dice al operativo un indicador de cumplimiento, es fácilmente entendible. Entonces, existe acuñado el nombre KPI como medición de desempeño, y está bien. Pero es importante que reconozcamos que hay una jerarquización en las métricas. Los indicadores de gestión son indicadores estratégicos. Monitorean el pulso de la estrategia a través de los indicadores, de los objetivos estratégicos. Los indicadores de resultados se van por el componente principalmente de procesos. Administran el cumplimiento de requisitos en los productos y servicios. Y los indicadores de desempeño básicamente están en los dos ejes, ¿no? Indicadores operativos de actividad de proceso, indicadores operativos de tiempos, indicadores de capacidad de proceso, indicadores de disponibilidad de producto, indicadores por el otro lado estratégicos, indicadores de proyecto, ¿sí? Ok, entonces desde esa óptica vamos a ver este video, ¿no? Con eso comentamos, ¿ya? Atención. Un indicador es una señal que entrega información, algo que indica o que sirve para indicar. Un indicador de gestión es la relación entre variables que permiten observar aspectos de una situación y sus proyecciones. Y tienen como finalidad identificar el nivel en el que se logra un objetivo, además de monitorear el desarrollo de los procesos. Los indicadores pueden tener variables cualitativas o cuantitativas, ya sea que correspondan a percepciones sobre un objeto o a medidas de cantidad. De acuerdo con lo que monitoreen y midan, estos se categorizan en 3 niveles: estratégicos, tácticos y operativos. Miren qué interesante, ¿no? Desde esa óptica o desde el punto de vista de este otro método, los indicadores de gestión ahora es el acuñamiento, el nuevo nombre, ¿no? En este caso, los indicadores de gestión dicen que también tiene 3 niveles, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de mencionar a los indicadores o a las métricas, ¿no? En este caso, dice un indicador de gestión tiene 3 niveles, como les había dicho. Dice indicador estratégico, que básicamente es de la gestión, indicador táctico, que está relacionado con el nivel de resultado, y el otro indicador que netamente es operativo, ¿no? Entonces, siempre es importante que visibilicemos la jerarquización. ¿Sí? Continuemos. Ahí esperemos que se calme. Clasifican según la interrelación de las actividades: costo, recursos, productos, resultados, con la operación de los procesos. De acuerdo con su tipología y tiempo de medición, pueden ser de economía, de eficacia, de eficiencia y de efectividad. De economía, miden la movilidad financiera. De eficacia, miden el logro de la meta establecida. De eficiencia, miden el uso de los recursos utilizados. Y de efectividad, miden el impacto de los resultados planificados. Algunos ejemplos de estos indicadores son:
Según la perspectiva, los indicadores pueden ser de perspectiva financiera, clientes y mercado, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Para establecer un indicador, se requiere comprender qué es lo importante a medir, es decir, cuál es el factor clave de éxito. Por ejemplo, una organización tiene como propósito aumentar el número de clientes y su satisfacción a través de un servicio oportuno con productos de alta calidad, identificando así dos factores claves de éxito que corresponden a ¿qué se quiere lograr? Y dos, que corresponden a ¿cómo se va a lograr? Un indicador de gestión se mueve dentro de un rango y tiene una proyección hacia una meta deseada denominada umbral. Para su implementación se necesita tener un objetivo, identificar los factores claves de éxito, definir los indicadores para los factores claves de éxito, determinar el rango de gestión, planificar cómo se va a medir, asignar los recursos necesarios, tomar los primeros datos, validar el indicador, mantener en uso el indicador. Además, el indicador debe cumplir con los atributos de tener los datos disponibles, ser utilizable por cualquier persona en cualquier momento, permanecer en el tiempo, contar con información veraz, tener relación con lo que se está midiendo, expresarse en una fórmula numérica, ser adecuado para tomar decisiones, ser comparable con periodos anteriores, servir de control y ser el más conveniente. La caracterización de un indicador se elabora en una ficha técnica que describe nombre del indicador, origen de los datos, expresión matemática, unidad de medida, umbral, tendencia de los datos, frecuencia de recolección de los datos, responsable y metas deseadas. Metas que son identificadas bajo una convención semaforizada de colores, lo que permite visualizar de manera rápida el nivel en el que se alcanzó la meta. Los datos obtenidos de los indicadores de gestión suelen presentarse a través de gráficos estadísticos que facilitan el análisis de los mismos. Los más usados son gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de control, gráfico Pareto, gráfico de sectores y gráfico de dispersión. El análisis e interpretación de los datos es esencial en la formulación de los indicadores de gestión. Interpretar hace referencia al proceso explicativo que permite determinar las relaciones causa-efecto y sus repercusiones en cadena. Y analizar al proceso de categorización y descripción del comportamiento de un objeto con el fin de conocer su direccionalidad y tendencia. Para interpretar y analizar los datos, se suele utilizar la técnica de las 5W y una H, es decir, preguntas correspondientes al qué, por qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Diseñar indicadores requiere deshacerse de 5 paradigmas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la construcción de indicadores se recomienda centrarse en los pocos vitales y no en los muchos triviales. Que sean sencillos, objetivos y de fácil manejo. Que sean un sistema temprano de alarmas y no de historias. Que se apoyen en los medios tecnológicos existentes. Y que estén alineados con la toma de decisiones. Formación virtual, el team. Indicadores de gestión. Muy bien, entonces como usted pudo observar, vamos a quitar
Pues como usted pudo observar, lo que acabamos de ver es la forma como se expresan estos indicadores. Estamos bastante en el curso con este video, ¿no? Pero yo recomendaría otra cosa adicional. Vamos a ponerle. Todo indicador, para que sea bien definido, tiene que ser un indicador inteligente, ¿no? ¿Qué es un indicador inteligente? Un indicador inteligente es un indicador SMART, ¿ya? ¿Qué significa SMART? Primero, que un indicador tiene que ser específico. ¿Qué significa que un indicador, sí, o una métrica tiene que ser específica? Entonces, hay algunas cosas aquí. La primera, tiene que conocerse la jerarquía. Entonces, que sea específico es que se conoce la jerarquización de la toma de decisión. ¿Sí? Como es específico, yo sé, por ejemplo, que un indicador de gestión, ¿sí?, va a estar vinculado al cumplimiento de un objetivo institucional y por ende, mire qué interesante, y por ende, este cumplimiento de este objetivo institucional estará relacionado con la evaluación de desempeño de alguna gerencia o de algún director o de alguna alta dirección. Eso es específico. Otro ejemplo, yo tengo un indicador, probablemente un indicador de proceso, ¿sí? Por ejemplo, un indicador de proceso puede ser el de capacidad de proceso. Y este indicador de capacidad de proceso, que probablemente lo veamos, ¿no? Se denomina, ¿no? Este índice CP de capacidad de proceso, CP y CPK, son indicadores que me permiten evidenciar si el proceso tal como lo tiene montado, puede ser en manufactura o en servicios, es capaz de cumplir con los límites permisibles o con los requisitos establecidos por las partes interesadas. Y como está definido con claridad por la técnica y la metodología, generalmente estos indicadores están relacionados con indicadores de calidad o aseguramiento de calidad. Aseguramiento de la calidad. O podría tener un indicador KPI, ¿no? Es más, tengo un indicador KPI de proyecto. Como tengo un indicador KPI de proyecto, defino con claridad el indicador de avance y puede ser un avance presupuestario. O puede ser básicamente un avance de hitos o avance de obra en proyectos. El indicador tiene que ser específico. Tiene que establecerse, conocerse la jerarquización y que cuando se plantee realmente valga la pena. Si es que es específico, está midiendo uno de los dos componentes. Probablemente esté midiendo el componente estratégico. Entonces hay una relación causa-efecto con el indicador de proyecto que con el indicador de gestión. Hay una relación causa-efecto. Probablemente está midiendo el componente operacional. Y si es que está midiendo el componente operacional, el indicador de mudas o de tiempos o de pérdidas tiene una relación con los costos de no calidad y por ende con la baja productividad y el incumplimiento de requisitos en los productos y servicios. Eso significa que su indicador sea SMART o al menos específico, ¿ya? Otro tema que el indicador sea específico o un alcance adicional de un indicador específico es que muchas veces las métricas se vinculan a los objetivos. Ojo, no necesariamente tiene que ser un indicador de gestión para que yo plantee objetivos. Puede ser un indicador de segundo nivel, es decir, un indicador específico de proceso, y yo planteé el indicador para ese objetivo específico de proceso. Por ejemplo, reducir al 3% el desperdicio de materia prima en el año. Este es un objetivo claro de producción y tengo una métrica que es un indicador vinculado a una muda, la muda de desperdicio de materia prima. ¿De acuerdo? Entonces, no necesito solamente plantearme objetivos estratégicos. A veces es importante plantearme objetivos más pequeños vinculados al día a día que coadyuvan al objetivo estratégico. ¿De acuerdo? Este modelo de gestión se denomina OKR. OKR. ¿Qué es OKR? Es otra forma de gestionar la estrategia y los procesos. O de objetivos. Objetivos más pequeños en el día a día
o máximo en un trimestre, coadyuvando al objetivo estratégico, ¿sí? Y aterrizado en métricas específicas o objetivos. Objetivos puntuales, de periodos cortos, o de periodos de monitoreo corto, máximo 3 meses. Son los O de objetivos. La K es de key. ¿Qué es key? Clave. ¿Qué significa clave? Que al ser el objetivo planteado, lo voy a desplegar en un plan que puede ser un plan de mejora o un plan de reducción de desperdicios vinculado al objetivo periódico. Entonces, key significa clave. Es decir, que estará desplegado en un plan, en un programa o de plano en un proyecto, que generalmente son proyectos de mejora. ¿Sí? Significa key. Y luego viene result, ¿cierto? Objectives, key and result, que significa resultado. ¿Qué resultados voy a obtener planteando una métrica KPI? ¿Sí? Entonces, con esta reducción de desperdicio, ¿qué voy a obtener? Puede ser que usted obtenga un incremento en la eficiencia operacional. ¿Por qué obtener un incremento en la eficiencia operacional? Porque la eficiencia es un indicador de productividad y la productividad se mide como producción o servición dividido por recursos. Si usted evidentemente desperdicia menos, la relación numerador-denominador se va a incrementar, va a ser más eficiente. Entonces, que sea específico significa entender la jerarquía o plantearnos con claridad objetivos más pequeños o vincular algún componente estratégico o algún indicador del componente operacional. Un indicador debe ser SMART, específico. También un indicador tiene que ser medible, measurable. ¿Qué significa que sea un indicador medible? Que sea medible significa que debe haber una fórmula. Fórmula o al menos algún método de adquisición de datos. ¿Sí? Los indicadores, como nos decía el video, pueden ser cualitativos, pero también los indicadores pueden ser cuantitativos. Es decir, todo lo cualitativo debería transformarse a indicador cuantitativo a través de algún método de adquisición de datos. Un indicador cualitativo, por ejemplo, es un indicador de satisfacción. ¿Cómo puedo medir la satisfacción? Estableciendo los atributos de satisfacción o los atributos que representan satisfacción, organizarlos en un método que puede ser una encuesta, tabularlos y transformarlos a algo cuantitativo bajo una escala de Likert. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Sí, efectivamente, que sea medible significa que cualquier indicador cualitativo puede transformarse a cuantitativo. O de plano, podría ser que usted tenga un instrumento, mire qué interesante, indicador cuantitativo. Puede ser que usted tenga un instrumento de medición o un recurso de seguimiento y medición que me permita adquirir esos datos que pueden ser físicos, químicos o microbiológicos. ¿Sí? El caudal de la llenadora de leche. Ok. Dice, para que pueda cumplir la leche o mi producto denominado leche producida, tengo que tener un caudal de al menos 1 metro cúbico por segundo. Bueno, eso es un indicador. Es una métrica de un elemento o de una medición física, caudal. Entonces debería tener un instrumento que me pueda medir el caudal, un caudalímetro. Muy bien. Oye, y el tema de SLAs, el acuerdo de gestión. Yo le garantizo a mi cliente entregarle un crédito máximo 48 horas. Muy bien. ¿Cómo mides las horas? Necesito un tiempo, necesito reloj. Entonces, siempre hay un instrumento asociado a indicadores cuantitativos. ¿De acuerdo? Eso significa que sea medible. Todos los indicadores tienen que ser SMART. Y parte de ser SMART es que sea específico, pero también tiene que ser medible, ¿no? Tiene que haber alguna fórmula, algún método de adquisición de datos. Si es que son indicadores cualitativos, yo tengo que visualizar los atributos de calidad. Y significa ese atributo cualitativo que dice satisfacción, o imagen, o percepción. ¿Ya?
Pero si acaso yo necesito vincular una métrica a alguna variable, por ejemplo, el grado de desviación de peso en el paquete de papas fritas que usted provee, pues necesito una balanza. Esos son instrumentos de medición que, por cierto, tienen que estar calibrados, ajustados o al menos codificados. Entonces, que sea medible es un buen atributo de una buena medición. Otro significado de SMART es que sea alcanzable, attainable. ¿Qué significa attainable? Attainable significa que no tiene que soñar, tiene que aterrizar esos sueños en metas. Y la idea, pues, es que estas metas no sean utópicas, ¿no? No sean utópicas. ¿Cómo define correctamente las metas? Pues, primero, defina correctamente el estado temporal de la visión. Porque puede ser que usted quiera una satisfacción del 80%, o puede ser que usted necesite o usted se plantee el 90% en satisfacción del cliente. Sí, pero ¿cuándo? ¿Después de un año? ¿Después de 2 años? ¿3 años? ¿Y qué va a hacer al respecto para obtener el 90% de satisfacción o el 70% de cuota de mercado? Entonces, lo primero que tiene que definir es la visión temporal, aterrizar la visión al 2025. 2025, somos la empresa, puntos suspensivos. Defina la visión con un estatus temporal. Porque de esta manera, todos los indicadores del componente estratégico como del componente operacional se plantearán metas coadyuvantes al cumplimiento de esa misión. Entonces, el primer paso es definir con claridad el escala temporal de la visión. Luego, probablemente, y estoy seguro que usted tiene una serie de datos anteriormente levantados, que por estadística se pueden transformar en línea base. Entonces, para definir las metas, usted necesita la escala temporal y estos datos transformarla en línea base por la estadística. Entonces, usted puede utilizar la estadística que dice que la línea base es igual a la X media más menos 1, 2 o 3 desviaciones estándar. Es BEST. No puedo definir metas porque yo las quiero. Sus metas tienen que estar vinculadas al estatus temporal de la visión y a la razonabilidad de los datos, la razonabilidad de los resultados obtenidos en años anteriores. Si no tiene datos de años anteriores, entonces usted fíjese en lo que su estándar quiere cumplir. Si usted tiene una competencia, trate de identificar qué es lo que mide en la cadena de valor su competencia. Verifique, haga benchmarking, establezca su propia estrategia y dé seguimiento correcto. Eso significa que sea alcanzable. Está bien que sueñe, pero también aterrice esos sueños en estatus temporales definidos, en función de la visión. Luego dice que para que un indicador sea SMART, tiene que ser relevante. Ojo, no estamos hablando de todos los indicadores, ¿no? Indicadores de gestión, indicadores de desempeño, indicadores estratégicos, indicadores de proceso, todos tienen que ser SMART. ¿Qué significa que sea relevante? Que sea relevante significa que los indicadores le permitan tomar decisiones en cada nivel de gestión. En cada nivel de gestión. Puede ser que usted esté midiendo un indicador desde siempre, pero ese indicador no le dice absolutamente nada. No hay una relación causa-efecto con los otros indicadores estratégicos. O no hay una relación causa-efecto con indicadores de productividad. O no hay un drill down que le permita semaforizar correctamente. Y no hay una relación causa-efecto con nada. Es un indicador aislado. Si es un indicador aislado y no le ayuda a tomar decisiones, elimínelo. ¿Sí? O puede ser que se vayan planteando indicadores por periodos definidos. Puede ser que cambió el contexto organizacional y el contexto organizacional exige definir este tipo de métrica. Ante el nuevo contexto de pandemia, muchos de las empresas trabajaron en casa y ese indicador, ¿no es cierto?, de trabajo en casa o de eficiencia o de productividad por trabajo en casa, pues se tiene que medir, pero hasta cierto contexto, hasta que vuelva el otro contexto.
para verificar si vale la pena seguir trabajando en casa o hacerlo presencial. Muchas organizaciones, al medir esa productividad en casa, han decidido que sus trabajadores en servicios sigan trabajando en casa. Indicadores de manufactura en casa no aplica, pero probablemente en servicios sí. Entonces, que sea relevante significa entender el contexto sobre el cual usted está trabajando y colocar métricas que pueden ser temporales en función del contexto definido. Ok, y también tiene que ser temporal, ¿no? Todos los indicadores de desempeño en los dos niveles, en los dos componentes y en los tres niveles de gestión, tienen que tienen que visualizarse su temporalidad. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa tres cosas, ¿no? Primero, tiene que plantearse un periodo de recolección de datos. Un periodo de recolección de datos, es decir, yo voy a medir la satisfacción del cliente, no sé, todos los días con este método. Ok. O va a medir la satisfacción del cliente una vez cada trimestre y solamente para clientes VIP. Pues depende. ¿De acuerdo? O yo voy a recolectar la información de caudal, o voy a recolectar la información de ruido, o voy a recolectar la información de una métrica física, química o microbiológica con este aparato cada 3 segundos. Ese es el periodo de recolección de datos. El siguiente periodo es cómo estos datos se van almacenando y transformando en información. No, ingeniero, no existen preguntas por el momento. Ok, muy bien. Entonces, la idea es que sus indicadores que se planteen o los indicadores que usted plantee tienen que estar desplegados en los dos componentes con una jerarquización apropiada, ¿cierto? Con una jerarquización apropiada y además tienen que ser SMART, ya saben, ¿no? Específico, medible, alcanzable, relevante y periódicamente para la toma de decisión. Pero adicionalmente en procesos, usted podría entrar en el detalle de las mudas, como habíamos identificado hace unos minutos. Y con relación a estas mudas, recuerde que la muda representa desperdicio. Con relación a estas mudas, nosotros podríamos decir que hay 7 mudas, ¿no? Entonces acá, desde el punto de vista de proceso, hay 7 mudas. Entonces, desde el punto de vista de proceso, usted podría monitorear las mudas de espera. Las mudas de espera surgen justamente por una falta de control en las actividades que agregan valor. Usted podría monitorear la muda de inventario. La muda de inventario puede existir por una sobreproducción o de plano por una falta de control en el inventario. Su indicador de muda de inventario va a tener una relación causa-efecto con la eficiencia operacional. O usted podría monitorear la muda de defecto o la muda de reproceso y establecer las causas de los defectos de incumplimientos en los productos y en los servicios en función de los acuerdos establecidos con el cliente o en función de los acuerdos establecidos por algún organismo de control. Usted puede monitorear las mudas de transporte. Las mudas de transporte cuando existe movimiento de materiales o movimiento de materias primas o insumos o movimiento de producto en proceso o movimiento de producto terminado. Cada movimiento representa un recurso. Cada movimiento representa un montacargas. Cada movimiento representa un tiempo y ese tiempo afecta la eficiencia operacional. O puede monitorear el indicador de mudas de movimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre muda de transporte y muda de movimiento? El transporte está relacionado con materias primas, insumos, productos y servicios, mientras que el movimiento es movimiento de las personas. Entonces, cuando usted le ve a las personas dándose las vueltas de la empresa, es porque o no sabe el procedimiento, o existen muchas inspecciones, o necesita la firma de todos los compañeros o de todos los jefes para que dé liberación al servicio. Esas son mudas de movimiento. O puede ser que la persona desconoce o no es competente para ejecutar esa acción. Y como desconoce y no es competente para ejecutar esa acción, se da las vueltas. Y eso genera pérdidas. O puede monitorear, déjeme ver cuál me falta, porque son 7.
aquí está, espera. Oh, puede monitorear las mudas de sobreproducción. Sobreproducción. Es decir, produce por si acaso. Nos estamos adelantando un poco a la Navidad. Produce por si acaso. Si usted produce sin un criterio técnico, usted incurre en una deficiencia operacional. Porque al aperarse de producto terminado y generar inventario de producto terminado, usted se ve susceptible a que su producto terminado se caduque. Susceptible. Por eso es importante que se produzca bajo una planificación de la producción acorde a la demanda. Pero si usted produce simplemente por estadística, usted corre el riesgo de entrar en esta muda. Y eso afecta a la eficiencia operacional. O también puede monitorear la otra que se denomina muda de proceso. La muda de proceso es dar más calidad de la que se necesita. Eso significa que usted entregó a su cliente algo que no le pidió. Y lo peor de todo, algo que el cliente no valora. Y para entregar eso, usted incurrió en un incremento de horas extras, por ende, un incremento de horas máquinas, por ende, un incremento de costos por energía, por ende, en un incremento de horas hombre. No de lo que no le piden, ¿sí? De solamente lo acordado en los términos de referencia, ¿sí? Con eso no le estoy diciendo que le trate mal al cliente, ni no le dé su milla extra. Dele su milla extra, pero hágale saber al cliente esa milla extra. Entonces, esos monitoreos están coadyuvando. Entonces, todos sus indicadores tienen una relación causa-efecto. Una relación causa-efecto que es lógica, tanto en la estrategia como en la operación, y una relación causa-efecto que visualiza cualquier tipo de métrica en tres grandes tipos de indicadores. Tanto los indicadores de gestión o los indicadores estratégicos, pongámosle así, como los indicadores de proceso o los indicadores del enfoque basado en procesos, básicamente son tres. ¿Cuáles son esos tres tipos de indicadores? Es decir, cualquier tipo de métrica se puede resumir en tres tipos de indicadores. Indicadores de calidad, como lo decía ahí en el video. La calidad es sinónimo de eficacia. Eso ya lo vamos a ver también la próxima reunión, ¿no? La calidad como sinónimo de eficacia. Luego tengo indicadores de productividad. La productividad como sinónimo de eficiencia. Y el último indicador de competitividad. La competitividad como sinónimo de efectividad. ¿Está claro? Entonces, usted debería plantearse métricas de calidad, métricas de productividad y métricas de competitividad en los tres niveles de gestión, ¿sí? Y en los dos componentes del direccionamiento estratégico. ¿Hay indicadores de calidad en la estrategia? Sí. Ejemplo, satisfacción del cliente. ¿Hay indicadores de productividad en la estrategia? Sí. Ejemplo, eficiencia operacional. ¿Hay indicadores de competitividad en la estrategia? Sí. Por ejemplo, en manufactura hay un indicador Lean Six Sigma que es el OEE. ¿Sí? Eso lo vemos después. ¿Hay indicadores de calidad en los procesos? Sí. Cumplimiento de requisitos. ¿Hay indicadores de productividad en procesos? Sí. Producción por metro cuadrado. O producción por máquina. Producción dividido para línea de producción. Producción por hora hombre. Claro, hay un montón de indicadores de productividad. ¿Hay indicadores de competitividad? Sí. La competitividad es cuando usted multiplica la calidad por la productividad o la eficacia por la eficiencia. Entonces, todas estas métricas se pueden armonizar, se pueden organizar en el componente estratégico y en el componente operacional. Ok, ahora sí, preguntas. Vamos entonces a hacer un alto ahí. A mí me gusta que me hagan preguntas, ¿no? Sería importante recibir sus preguntas. Hola, Paulina, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerte una pregunta. Cuénteme, ¿dónde trabaja primero, Paulina? En Arista. Ya, ok, por bien. Sí. Quería hacerte una pregunta. Cuando se plantean los objetivos estratégicos, estos también deberían ser SMART, ¿verdad? Junto con los indicadores SMART,
¿eso significa que sería más fácil hacer la alineación de estos? Sí, de hecho, cuando se plantean objetivos estratégicos, el concepto es visualizarlos en los 4 ejes, en el eje financiero, cliente, procesos internos y también al menos en talento humano, ¿no? Recursos o de plano aprendizaje y crecimiento, como lo dice Robert Kaplan. Y efectivamente, cuando usted hace un objetivo estratégico SMART, tiene vinculación a un indicador estratégico SMART. Y ahí es más sencillo hacer 2 cosas. Primero, la relación causa-efecto de los objetivos. Y segundo, hacer el Balanced Scorecard de los indicadores de gestión que se vinculan a los objetivos. Entonces, tiene un beneficio plantear indicadores de SMART. El primer beneficio es generar el mapa estratégico con la relación causa-efecto entre objetivos. Y la segunda, desplegar el Balanced Scorecard, ¿sí? El Balanced Scorecard semaforizado con una relación causa-efecto entre los resultados de los indicadores de gestión. Efectivamente, Paulina, es correcto lo que usted dice. Berito se ha animado a poner algo en el chat. A ver, Berito, buenas noches. Hola Diego, buenas noches, mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Igualmente un placer. Cuénteme, Berito, ¿qué tipo de métricas usted colocaría en un proceso de gestión de operaciones? ¿A qué se dedica su empresa y qué tipo de métrica o de indicador usted colocaría? Ya, bueno, mi empresa se dedica a la venta de todo lo que es material eléctrico, electrónico y también hacemos servicio de ingeniería eléctrica, electrónica industrial. Entonces Chévere. me parece súper interesante el tema de las métricas porque nosotros actualmente no tenemos un sistema de medición. Entonces sí, de acuerdo a lo que nos indica esto de las mudas, me doy cuenta que tenemos bastantes mudas en cuanto a inventario, por ejemplo, o nosotros como somos servicios armamos tableros y tengo las mudas de que no saben qué proceso seguir o, por ejemplo, transporte, digamos que van a cada rato a ver el material, se olvidan de algo, vuelven a enviar. Entonces, eso sí me gustaría bastante medir. No tengo muy claro cómo podríamos nosotros medir en el área de servicios, por ejemplo, en el área de proyectos de tableros. Entonces, eso más bien me gustaría que me guíe un poquito cómo podríamos nosotros hacerlo. Ahí es, aunque no lo crea, es sencillo, ¿no? O sea, primero hay que definir, por ejemplo, la receta, ¿no? Más o menos un tablero, más o menos un tablero, no sé, de un tablero, más o menos un centro de carga que va a tener 4 controladores y va a visualizar o va a tener a la mano dos redes de baja tensión, más o menos debería tener esta receta, ¿no? Un breaker, un cable tipo 10AWG. Entonces, hacer esa receta le genera la identificación de costos por tablero. Y cuando usted establece el costo del tablero, después usted puede monitorear las horas hombre de armado de ese tablero. Y con eso usted más o menos tiene una métrica de cuánto debería costear en tiempo y cuánto debería costear en valores el armado de un tablero tipo A, luego armado de un tablero tipo B y luego armado de un tablero tipo C. Como tiene costeado en horas hombre y como tiene costeado también en recursos, en materias primas de insumos, cualquier desviación a ese costo representa una muda. Así es. ¿Sí? Entonces puede ser así, ¿no? Ese ya sería un indicador de desempeño de proceso, ¿sí? Porque es chiquito, es una muda, ¿no? Es un indicador KPI de proceso y, por ejemplo, su indicador estratégico sería básicamente incremento en ventas, ¿no es cierto? Está relacionado con las ventas per se. Así es. Me queda muy ¿Sí? claro. Muchas gracias, Diego. Ok, a ver, otra pregunta le tengo para usted. Claro. ¿Su organización tiene definido, por ejemplo, un acuerdo? Es decir, yo más o menos me demoro tanto tiempo en armar este tipo de tablero y ese tiempo usted lo va monitoreando. A grosso modo está el tiempo establecido, pero no, digamos, no por sentado, porque como son distintos tableros, no tienen algo definido. Ok, entonces, el primer paso es la estandarización, SHBA. ¿Qué significa SHBA? Estandarizar, hacer, ponerle métricas, verificar y luego tomar decisiones. El segundo paso es, como ya tengo la métrica de temporal, es decir, ya tengo la métrica de tiempos, ese tiempo se llama SLA. ¿Qué es un SLA? Es un Service Level Agreement. Entonces, yo me comprometo a entregarle esto en 48 horas. ¿Ya?
Entonces, usted tiene que monitorear la efectividad del cumplimiento de sus SLA. Entonces, usted tiene otro indicador que ya sería no de desempeño, sino un poquito más arriba, un indicador de resultado, porque de 4 proyectos, 3 cumplieron con el SLA, ya tiene una métrica. ¿Sí? Entonces, usted seguro tiene contratos y en los contratos usted tiene tiempos. Comience a medir el cumplimiento de esos tiempos contractuales, que técnicamente se denominan SLAs. Ya, perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Quizás. Gracias, Berito, ¿no? Un placer. ¿Alguna pregunta, otros compañeros? Vamos a ver. ¿Aló? Ahí está. Ahí está, Sandrita. Ahí le escuchamos. Sí, buenas noches, Diego. Yo quisiera hacer una pregunta tal vez básica. Claro que sí. Ya. Sí, lo que pasa es que quisiera saber cuál es la diferencia entre KPIs e indicadores, o es algo relacionado. Ok, le entiendo la pregunta. Gracias, Sandrita, por su pregunta. Efectivamente, se acuñó, ¿sí? Es como que le bautizaron el concepto de KPI como nombre de indicador, ¿de acuerdo? El KPI es una forma de llamarle a un indicador, ¿sí? Entonces dice, por favor, necesito tus KPIs para el otro día. ¿Pero qué KPIs? ¿Cuáles indicadores? Entonces, lo que le estoy tratando de explicar aquí es que el concepto de KPI significa Key Performance Indicator, indicador clave de desempeño, y es un sinónimo de decir indicador, ¿ya? Es una métrica que mide el desempeño de algo. Por eso, el KPI puede ser estratégico cuando mide per se los objetivos y el monitoreo del cumplimiento de la política, o puede ser tan chiquito como un KPI operativo, ¿no? Que simplemente mide el cumplimiento de actividades. Entonces, son sinónimos en realidad. Realmente son sinónimos, ¿no? El doctor Kaplan habla de KPIs, pero habla de KPIs estratégicos. La norma ISO 9001 y la norma ISO 9004 habla de KPIs, que son KPIs en general, KPIs KPIs, por ejemplo, aquí tengo la norma 9001. En la 9001 es una norma de calidad. En la 9001, por ejemplo, habla KPIs de satisfacción al cliente, habla KPIs de conformidad de productos y servicios, habla KPIs de desempeño de los procesos, habla KPIs básicos de si es que lo planificado está si lo ejecutado está conforme a lo planificado, habla KPIs en la eficacia en las acciones tomadas para abordar los riesgos de oportunidades. Mire que habla de KPIs, medición de desempeño en los proveedores, y KPIs relacionados con las mejoras. Entonces, en general, el concepto de KPI es un concepto de indicador. ¿Sí? Okay. Muy bien. Realmente para mí ha sido un verdadero placer haberles dado algo de información relacionados con indicadores. Posteriormente se establecerán las fechas para que podamos establecer la segunda sesión. ¿Qué es lo que veríamos en la segunda sesión? Ya aterrizaríamos un poco, ¿no? Este concepto lo aterrizaríamos en qué es calidad, cómo se mide la productividad, cómo se mide la efectividad, dónde tengo que registrar estas métricas, y eso lo veríamos básicamente en la siguiente parte, ¿no? Luego hay otra parte, ¿no? Donde ya necesitamos ya más datos, ¿no? Es decir, vamos a transformar estas métricas en algo que se llama scorecard, porque el scorecard de Kaplan y Norton también tiene una fórmula específica, ¿no? Y la vamos a semaforizar y todo eso, ¿no? Entonces, de eso se trata el siguiente o las siguientes sesiones.